Saludos desde Puerto Rico hacia Suiza. Y saludos desde Suiza hacia Puerto Rico. Y estudiaremos Juntos la lección de la escuela sabática. un saludo bien grande a todas esas personas que nos están viendo en esta tu lección de la escuela sabática. Y hoy, ¿verdad? Estamos estrenando un lindo fondo de pantalla. Así que vamos a estar usando esto en tu programa, la lección de escuela sabática. Y como siempre, ¿verdad? Voy a pedirle a mi compañero John Morales que tenga la oración de inicio. Amantísimo Padre, que tú estás en los cielos, Señor, te damos tantas gracias porque tu misericordia es bien grande con nosotros, tu paciencia, tu amor, tu paz. Señor, por favor, perdona todos nuestros pecados. Ayúdanos a caminar en esta carrera cristiana que a veces tenemos tropiezos y a veces es un poco difícil, pero dice tu palabra que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que por favor necesitamos de tu fortaleza para poder continuar. En el nombre de Jesús, Amén. amén. Gracias, John, por esa hermosa oración. Y recordando nuestros canales, ¿verdad? En YouTube y Facebook, usted pone Noticiero Morales y del Valle.e. Ahí nos puede buscar, ¿verdad? Esta lección importante, compártala con otros para que pueda bendecirlo y que puedan seguir estudiando esta lección junto con nosotros. Bien, vamos entonces a la lección de hoy. Es la número 7 para el 12 de noviembre 2022. La victoria de Cristo sobre la muerte. John, ¿qué me puedes decir de ese tema? Bueno, la victoria de Cristo sobre la muerte, porque hay un versículo que él dice, yo pongo mi vida cuando quiero y cuando quiero la vuelvo a tomar, y lo demostró. Y vemos, ¿verdad?, que la muerte de Jesús en la cruz es la base de la victoria, ¿verdad?, de nuestra redención. Porque un Salvador que se queda muerto y no resucita, ¿verdad?, no puede salvar a nadie. Pero Cristo resucitó. La resurrección de Jesús es el sello que marca la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. Es también la garantía de nuestra propia resurrección. John, ¿nos puedes decir los puntos más importantes que tocaremos en esta lección? Hay tres puntos bien importantes y cada de estos tres puntos tienen dos vistas diferentes. La primera es la resurrección de Jesús. Bueno, los impedimentos, vamos a verlo, y también vamos a ver la victoria. El otro punto es los testigos. El segundo punto de vista, los que resucitaron con él y los que lo vieron. Y el último punto es la importancia de la resurrección. Y si Cristo no resucitó, Importante eso. Algunas gentes piensan de que Cristo nunca resucitó. Vamos a la parte del sábado, al versículo de memoria, Apocalipsis 1, 17 y 18, que dice así: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Wow, la resurrección de Jesús fue fundamental para la era cristiana, ¿verdad? Pablo declaró: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ¿qué? Resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún está en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo, pues se perdieron, John. Y mira cómo la salvación del ser humano pendió de un hilo. ¿Por qué, John? Porque acuérdate que habíamos estudiado, ¿verdad?, de que se habían sacrificado los corderos, ¿verdad?, los becerros, creo que también palomas, todos esos sacrificios, ¿verdad?, para el perdón de nuestros pecados. Pero mira qué importante, eso
todavía no había ocurrido, aunque ellos lo estaban haciendo, porque Cristo todavía no había muerto por nosotros y resucitado. Ahora, como lo dijimos en la otra lección, es como una tarjeta, ¿verdad?, de crédito, que tú puedes comprar, pero después que compras, tienes que pagar lo que compraste. O sea, esos sacrificios simbolizaban la muerte de Cristo, pero todavía Cristo no había muerto. Y Cristo era 100% Dios, pero era 100% humano. Y mira esto, qué interesante. La parte humana estaba siendo castigado en el último momento de Cristo. ¿Y qué pasa? Por eso es que Cristo, que está sufriendo en carne propia como humano, dice: Padre, si es tu voluntad, que pase esta copa de mí. O sea, si Cristo hubiera abandonado el plan de la redención, John, nosotros nos hubiéramos perdido. Y todas esas personas también que habían hecho sacrificios, también se hubieran perdido. Y mira qué interesante, John, que me he puesto a pensar también. Las personas, ¿verdad?, que en el monte de la transfiguración que aparecieron fueron Moisés, ¿verdad?, y Elías. Entonces, ¿qué pasa? Ellos vinieron a darle, pues, apoyo a Jesús, porque ahí se estaba corriendo el chance, ¿verdad?, de la vida del ser humano. Pero ¿qué hubiera pasado si de momento Cristo lamentablemente hubiera desistido de morir? ¿Sabes qué? Elías y Moisés hubieran tenido que volver del cielo, que ellos están ahí arriba, a la tierra, y la raza humana se hubiera perdido. Mira que como uno se queda pensando, un hilito, y lo más difícil es, que lo hablamos en la otra lección, es que Cristo, o sea, lo que no lo detuvo fueron los clavos, ni la lanza, ni los puños. Lo que le detuvo a Cristo fue el amor y el deseo de salvarnos. Porque en un chasquido, John, Cristo podía mandar a que vinieran sus ángeles, o él mismo con todo su poder. Inclusive cuando lo fueron a capturar, nada más, y una vez lo dijimos aquí, yo soy, y cayeron patas arriba, ¿verdad?, como decimos acá en Puerto Rico. Y él mismo se soltó lo que lo estaba atando. O sea, que Cristo tenía el poder para hacerlo, pero su deseo era de salvarnos. Así que qué lindo, ¿verdad?, este plan de salvación, y que nuestro Creador, nuestro Señor Jesucristo, llegó hasta el final por ti y por mí. John, ¿algún comentario aquí? Pues mira, Pablo lo dijo todo. Pablo lo dice todo. Pablo lo declaró. Dice, si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces vuestra fe no sirve. Todavía estás en tus pecados, y los que durmieron en Cristo en esa esperanza también perecieron. Y lo podemos ver en la Biblia, y lo dice la Biblia, así mismito lo dice la Biblia. Pero hay un detalle que yo quiero aclarar, porque también estuve en la escuela sabática en mi iglesia, yo lo aclaré, pero hay personas que no lo tuvieron muy claro. Y Edwin, una de las cosas que yo dije en la lección el sábado en la iglesia donde yo estoy, yo lo aclaré porque lo dice la historia de la redención. Si tú te lees la historia de la redención de los libros del Ellen G. White acerca de Moisés, tú vas a ver que allí la Ellen G. White, nuestra hermana querida, ella lo dice. Dice que si Moisés no hubiese pecado, Dios lo hubiese llevado a la tierra de Canaán y hubiera sido trasladado vivo al cielo. Entonces, en otro capítulo dice que ellos, Elías y Moisés, uno representa a los que murieron en Cristo, que viene siendo Moisés, y Elías viene representando los que fueron al cielo sin ver la muerte. Pero hay un detalle en la cual hubo un poco de discordia en la escuela sabática, porque Elías vivió ¿cuándo? Elías vivió muchos años después que Moisés, demasiado de muchos años. Ya había pasado el rey David, los reyes de Judá. O sea,
Elías vivió en los reyes de Judá. Entonces, Moisés vivió mucho antes que Elías. Moisés era destinado para representar a los vivos en Cristo, pero por el pecado que él cometió, ahora Dios le quita esa representación que él iba a tener de representar a los vivos en Cristo, y ahora iba a ser a los que representaron los muertos en Cristo, porque él fue y lo resucitó. Pero la persona me dice, no, pero Dios no va a cambiar una persona por la otra. No es que está cambiando una persona por la otra. Es que como Moisés pecó, se le quitó ese privilegio, pero Dios le dio otro privilegio. Porque Moisés viene siendo el primer ser humano que Cristo resucita. Y estamos hablando de la resurrección. Bien, vamos a la parte del domingo. Una tumba sellada. Y aquí nos habla, ¿verdad?, la lección, John, de que la misión de Cristo, cuando muere en la cruz del Calvario, parece un fracaso. Sonaba como que todo lo que había hecho, pues no había servido para nada. Y yo me imagino Satanás y todos sus ángeles, ¿verdad?, gozándose porque Cristo murió. Entonces, ¿qué pasa? Vemos en esta parte de la lección que como estrategia para que de momento sí los discípulos se querían robar el cuerpo de la tumba y después decían de que él había resucitado, pues sellan la tumba. Y entonces, ¿qué pasa? La sellan de una manera que hasta ponen soldados vigilando que no se fueran a robar el cuerpo. Pero nos damos cuenta que eso no fue lo que pasó, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Cuando Jesús resucita, dice que también hay un temblor. ¿Y qué pasa? Ellos ahí se dan cuenta de que verdaderamente aquí pasó algo. Pero antes de adelantarme ahí, los discípulos, con lo que había pasado con Cristo, aunque Cristo lo había dicho muchas veces que él iba a morir, John, lo buscamos en la Biblia y él lo había dicho, se lo había dicho a los discípulos también que él iba a morir. ¿Y qué pasa? Los discípulos se echaron a correr y se escondieron, ¿verdad? Así que ellos, pues como su maestro murió, ellos, ¿qué hicieron? Se escondieron, tuvieron miedo. Y pues los fariseos, los escribas y todo el que participó hicieron esto con la tumba. Lo que ellos no esperaban era que verdaderamente esas piedras que estaban ahí, John, no lo iban a aguantar cuando Cristo resucitara. Se le dañó, como uno dice, la trampa que ellos tenían. ¿Algún comentario, John? Pues mira, esto es bien tremendo, porque los fariseos, los seduceos y toda la gente en Jerusalén, ellos escucharon que Cristo había dicho que él resucitaría. Entonces, como él ya lo había dicho, ellos tenían ese miedo y también le habrá corrido a ellos la duda. ¿Será que de verdad podría resucitar? Porque ellos vieron cuando resucitó a Lázaro, cuando resucitó a la hija de Jairo, cuando hubieron varias resurrecciones, cuando él perdonó pecados en su nombre. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Él hablaba con poder. Entonces ellos sí tenían un poco de miedo y tenían la duda de que podría sí resucitar, pero ellos pensando, dejándose llevar también por Satanás, porque si Satanás hubiera tenido el poder, Satanás hubiera tenido a Cristo encejado en la tumba, pero ni Satanás mismo pudo dejar a Cristo en la tumba, ni Satanás mismo. Edwin, te quiero decir algo bien que yo lo leí en el escrito de profecía, y dice que un ángel poderoso del cielo bajó, movió la piedra y le dice: tú, hijo de Dios, levántate, tu padre te llama. Y eso a mí cuando yo lo escuché, y no fue que el padre, porque Cristo mismo también tenía poder de resucitarse, pero este ángel le llamó y le dice: tu padre te llama, hijo de Dios, levántate.
Entonces ahí los soldados romanos, ellos vieron todo, Edwin. Ellos vieron todo, ellos vieron la luz de resplandor, vieron cuando hubo el temblor de tierra, no pudieron ver el ángel, pero vieron la piedra cuando se movió. Y cuando ellos fueron y le contaron esto a los sacerdotes, ellos ¿qué hicieron? Le dieron dinero para que se callaran la boca y no hablaran nada. Mira, toma, te voy a dar dinero para que tú no hables lo que viste. En vez de creer, mira, se ponen a venderse por dinero. Bueno, ya que tocaste ese punto, pues el lunes de esa parte ha resucitado. Vamos, John. Pues mira, la victoria de Cristo sobre Satanás y sus poderes malignos se logró en la cruz y se confirmó con la tumba vacía. Cuando Jesús estuvo en el sepulcro, Satanás triunfó. Mira, en ese momento se atrevió a esperar que el Salvador no tomase de nuevo su vida. O sea, a lo mejor Satanás estaba diciéndose entre él mismo, ay, Cristo se va a quedar en la tumba. Exigió el cuerpo del Señor y estableció su guardia alrededor de la tumba, procurando retener preso a Cristo. Pero él se airó acervadamente cuando sus ángeles huyeron al acercarse el mensajero celestial. Cuando vio a Cristo salir triunfante, supo que su reino tendría un fin y que él finalmente moriría. Ahí es cuando Satanás en realidad se dio de cuenta y despertó y dijo, mira, yo me fui demasiado lejos. Yo empecé a pelear con el arcángel Miguel, empecé a luchar por él porque le tenía envidia y mira, me fui demasiado lejos porque yo causé la muerte de Cristo, pero mira, resucitó y encima de todo eso le ofrece al hombre la salvación eterna, habiendo el hombre caído sobre mi dominio. O sea, Satanás lo perdió todo. Muy bien. Vamos entonces al martes, John, me empecé a reír hace 2 días atrás porque esto mismo que yo voy a decir ahora fue lo que yo estudié para predicarlo y busqué material para predicarlo este sábado en mi iglesia. Pero yo dije, tanto trabajo que pasé y me hubiera leído esta parte, ¿verdad? Pero como no sabía que estaba en la lección. Y muchos se levantaron con él. Y ¿sabes qué? Cuando Cristo, ¿verdad? Muere, hay un temblor que rompe las tumbas. Pero cuando Cristo resucita, hay un segundo temblor. Pero ¿qué es lo que pasa? Dice en Mateo 27, 52, 53. Dice, los que resucitaron con él. Y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos habían dormido. Se levantaron y salieron del sepulcro. Después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Mire, esto es interesante. Acabamos de decir en la otra, en lo que John acabó de decir, ¿verdad? De que ellos, los soldados, vieron todo lo que había sucedido. Pero ir a decírselo, ¿verdad? A los escribas, a los fariseos, a las personas, ¿verdad? Que estaban encargadas en hacer esto de sellar la piedra más los soldados. Ellos le contaron lo que realmente había pasado. Pues ellos le pagaron a esas personas para que mintieran y dijeran un montón de cosas. Pero ¿qué pasó? Se levantaron unos santos que a la luz del espíritu de profecía, John, dice que desde el Edén hasta Cristo Jesús se levantaron. No todo el mundo, ¿verdad? Pero unos escogidos. Hay un versículo que dice que Cristo llevó cautivo a la cautividad. O sea, esos son primicias. Las primicias que era también una de las fiestas que se hacía y casi siempre caía, ¿verdad? Cuando estaba celebrándose esto, cuando estaba pasando eso,
y era que cogían de los primeros frutos, le decían las gavillas, y se la llevaban al sacerdote y el sacerdote la movía. Eso era, simbolizaba de que Cristo en el futuro iba a ser el primero de los muertos. Aunque habían resucitado otros, como tú lo mencionaste, pero ¿quién es el que resucitó primero de los muertos? Cristo Jesús. Y estas personas que resucitaron, no fue como lo que hablamos, el hijo de la viuda de Naín, la viuda de Sarepta también, que ellos murieron y rápido, ¿qué pasó? Los resucitaron. No, estos habían estado desde allá. Y dice el espíritu de profecía que los que parecían desde Génesis, ¿verdad? Desde el Edén, eran más lindos, eran más grandes. Poco a poco, mira, iba degenerando la raza humana. Satanás se había encargado de enfermar la raza humana por medio de enfermedades y cosas. ¿Y qué vemos ahora hoy día con los virus y las cosas? Esto no es casualidad. El enemigo está obrando para enfermar a la raza humana. Eso es otro tema. Pero mira qué interesante. El propósito de estas personas es que cuando ellos comienzan a mentir de que Jesús no resucitó, aparecieron estos santos que no era la misma, estos fueron transformados. No fue como Lázaro. Lázaro fue resucitado, pero se quedó vivo en la tierra. Estos no. Estos fueron llevados con Cristo porque eran los trofeos que Cristo llevó ante el Padre. ¿Y qué pasa? Desmintieron porque aparecieron y estuvieron caminando como Cristo también, diciendo que Cristo había resucitado. Así que a diferencia de la hija de Jairo, como dije, o de Lázaro, que los que resucitaron, ellos resucitaron para volver a morir, estos santos no. Fueron resucitados incorruptibles y ascendieron con Jesús al cielo. Pero antes de ascender, se presentaron a muchos en Jerusalén testificando de la resurrección de Jesús. Vuelve otra vez el enemigo y se le daña la trampa que puso para que no supieran que Cristo había resucitado. John, ¿algún comentario? Pues sí, mira, esto que dice que muchos se levantaron con él es una resurrección especial. En el Apocalipsis, al final de los días, también va a haber otra resurrección especial. Pero estos se levantaron para irse con el Señor. En cambio, Lázaro, la hija de Jairo y estas otras personas que fueron resucitadas volvieron a morir y se quedaron aquí en la tierra. Pero estos se fueron al cielo. Y yo me imagino, porque desde, como tú dices, desde el Edén hasta la época de Cristo, hubieron santos que fallecieron, como José, como Daniel, como muchas otras personas, Abraham, Jacob, Isaac. Entonces, yo no podría decir quiénes fueron los que resucitaron, pero la Biblia dice que muchos cuerpos de santos, y ellos eran santos, ellos sirvieron al Señor. Así que queda la posibilidad de que ellos estén también vivos en el cielo. ¿Y qué función están haciendo ahora ellos en el cielo? Pues Cristo les da funciones, Cristo los pone a trabajar. Pues hay una controversia, pero unos dicen que son los 24 ancianos que están delante del trono de Dios, que están ahí. Otros dicen que los 24 ancianos representan 24 personas que viven en diferentes planetas, pero yo pienso, mi idea es que esos santos que resucitaron son los 24 ancianos que están delante del trono del Hijo de Dios. Pero nada, cuando vayamos al cielo, eso no es un punto de salvación, ¿me entiendes? En el sentido que si crees o lo que tú estás creyendo, ¿me entiendes? Así sí, que lo vamos a averiguar cuando lleguemos allá. Bien, John, ¿puedes hacer la parte del miércoles, testigos del Cristo resucitado? Pues mira, si nosotros leemos Juan, capítulo 20, del 11 al 29, y Primera de Corintios 15, 5 al 8, nos vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo reaccionaron los discípulos cuando por primera vez se encontraron con el Cristo resucitado? Los dos ángeles de la tumba vacía anunciaron a María Magdalena y a algunas otras mujeres que Jesús había resucitado.
Pero pronto Jesús mismo se les apareció y lo adoraron. También se le apareció a Pedro y a los dos discípulos que iban camino a Emaús, cuyo corazón ardía mientras él les hablaba y les explicaba las escrituras. Cuando Jesús entró en el aposento alto, al comienzo los discípulos estaban aterrorizados y también asustados, pero luego se llenaron de gozo y se maravillaron de lo sucedido. Una semana después volvió Jesús. El Nuevo Testamento nos habla de muchos que vieron a Jesús resucitado y se convirtieron en testigos de la resurrección. Y lo que yo estaba diciendo era eso mismo. Ellos al principio cogieron miedo, pero después se llenaron de gozo. Pero ¿qué hubiera pasado, Edwin, si Cristo les había dicho que Él resucitaría? Pero el ángel le dice a María, por ejemplo, Cristo ha resucitado, pero Cristo no se le hubiera aparecido a nadie, ni a Simón Pedro, ni a Tomás, a nadie. Entonces hubiera causado una tremenda duda en el corazón de estos apóstoles, porque ellos van a decir, si resucitó, ¿por qué no se me apareció? Pero ahora al Jesucristo aparecer, porque tenemos el ejemplo de Tomás, que él le dice, mira, hasta que yo no ponga mi mano en su huella de los pies y de las manos, no creeré. Y él estaba encejado en no creer de verdad. Para él era algo imposible. Y cuando Jesús se le aparece, ¿qué le dice? Tomás, ven acá, pon tu dedo aquí en mi mano, pon tu dedo en mi costado. ¿Y qué le dice Tomás? Ay, Señor mío. Y Cristo le dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Eso, una lección para cada uno de nosotros. Bien, y en esa parte también vemos, ¿verdad?, que Cristo tuvo muchos testigos que lo vieron. Como tú dijiste, los soldados, ellos lo vieron. Las mujeres que fueron, ¿verdad?, a embalsamar el cuerpo de Cristo. María Magdalena también. Los discípulos que iban camino a Emaús. Pedro, como tú también dijiste. Los que se reunieron en el aposento alto. Tomás, el que acabas de decir. Y en 1 Corintios 15:6, más de 500 personas también lo vieron. Jacobo, el hermano de Jesús, y Pablo también lo llegó a ver, porque Cristo le habló. Así que vemos, ¿verdad?, que muchos testigos que vieron a Jesús. Vamos entonces a la del jueves, primicias de los que durmieron. Y mira, la importancia de la resurrección de Jesús, dice en 1 Corintios 15:20, y si Cristo nos resucitó, que lo habíamos dicho ahorita, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Eso es importante. Las primicias eran una ofrenda que se presentaba ante Dios, de lo primero y lo mejor que producía en el campo. Representaban a toda la cosecha. Según 1 Corintios 15, si Jesús no resucitó, nuestra fe no tiene sentido. Pero ¿por qué Jesús ha resucitado? Nuestra predicación tiene sentido. Sí, porque estamos predicando un Cristo vivo, John. Testificamos que Dios es veraz. Creemos que también nosotros resucitaremos. Eso es la linda esperanza que tenemos. Tenemos fe en el perdón de nuestros pecados, aunque fuimos malos, aunque somos pecadores, ¿verdad? Sabemos que debemos de arrepentirnos y pedirle perdón a Cristo para que esa sangre lave, ¿verdad?, nuestros pecados. Como el ladrón en la cruz, él aceptó a Cristo en aquel lugar y Cristo lo perdonó. Y hoy es una de las personas que yo sé que va a estar en el cielo. Veremos a aquellos que la muerte nos arrebató. Como hace varias semanas mi papá falleció, pero yo lo lloré, pero sé que algún día también se levantará y lo volveré a ver. Tenemos esperanza de una vida mejor. Nosotros ahora mismo en este mundo pecador y malo, llega el tiempo y pasa, ya nos duele el cuerpo, nos enfermamos,
tantas cosas que suceden, perdona, personas que nos fallan, John, en el trabajo, en la misma iglesia, en la familia. Estamos cansados de tanta cosa, ¿verdad? Pero que tenemos la esperanza de que vamos a tener una vida mejor. Finalmente, la resurrección de Jesús nos asegura la victoria sobre el último enemigo, que es la muerte, que es la extraña, que se supone que no esté como parte de esta vida del ser humano. Nosotros fuimos creados para vivir y no para morir. John, ¿nos podrías leer el espíritu de profecía, ese último que está ahí? Sí, está en el deseado de toda la gente, en la página 729, y dice: Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de aquellos que dormían. Estaba representado por la gavilla agitada, y su resurrección se realizó en el mismo día en que esa gavilla era presentada delante del Señor. Durante más de 1000 años se había realizado esa ceremonia simbólica. La gavilla, dedicada a Dios, representaba la mies. Así también Cristo, las primicias, representaba la gran mies espiritual que ha de ser juntada para el reino de Dios. Su resurrección es símbolo y garantía de la resurrección de todos los justos muertos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Bueno, John, ya nos vamos. ¿Cuáles serían tus últimas palabras? Queridos hermanos, no se pierdan la próxima lección, que la vamos a tener muy pronto con ustedes. Y por favor, cuando queramos mirar o aprender algo, busquemos también los libros de profecía. Ellos también nos pueden instruir, y esos libros no contradicen para nada la Biblia. Son inspirados por Dios. Así que si estudiamos la Biblia y también nos dedicamos a estudiar los libros de profecía, vamos a poder tener una visión más clara de lo que estamos hablando. Y ahora que yo menciona eso, yo estaba buscando, ¿verdad?, con el tema de las primicias, ¿verdad? Y a la luz del espíritu de profecía dice, que lo dijo ahorita, que los que el Señor levantó era desde el Edén hasta el tiempo de Jesús, y que ellos habían sufrido por la verdad, habían muerto, habían dado su vida por la verdad, por Cristo Jesús. Y entonces me quedo pensando yo que eran mártires. Y en el tiempo de Jesús, el que fue mártir, aparte de los niños que Herodes mató, ¿verdad?, fue Juan el Bautista. Así que, quién sabe, ¿verdad?, en el tiempo de Jesús si se levantó Juan el Bautista. No estoy diciendo que se haya levantado, estoy diciendo puede haber una posibilidad. Y si miramos en el Génesis, pues un mártir que también perdió la vida fue Abel. Sabrá Dios si también Abel se levantó, ¿verdad?, en aquel tiempo. Pero no se sabe, simplemente estoy especulando a la luz del espíritu de profecía. Pero está interesante porque cuando uno busca un poquito más allá, que es lo que John está queriendo decir, uno aprende más y ve entonces las cosas un poquito mejor. Bien, recordemos. Muy interesante, okay, Edwin, bien. muy interesante, porque eso de los mártires yo no lo sabía y ahora tú lo estás aclarando. Y sí, hubieron muchos mártires que quizás tampoco están escritos todos en la Biblia. Exacto, exacto. Pero también ellos, si Elena G. de White aclaró y dice que eran mártires, pues podemos tener la seguridad que los mártires
son esos que resucitaron con Cristo. Ella no utilizó la palabra mártires, pero yo la utilizo porque fueron los que dieron la vida, ¿me entiendes? Por la verdad. Y esos son mártires, ¿me entiendes? Exactamente. Nada, es algo interesante que pues durante el estudio que tuve para la predicación del sábado, pues pude encontrar. Bien, mis queridos amigos, ¿verdad? Recuerden compartir estos videos, suscribirse a nuestros canales del Valle.e, Noticiero Morales, y importante que lo compartan para que otras personas aprendan del amor de Jesús. Así que este ha sido otra lección más desde Puerto Rico hacia Suiza. Y desde Suiza hacia Puerto Rico. Bye.